Si Dios te juzgara en base a esos 3 de 10 mandamientos de los que tú me diste una respuesta, ¿serías inocente o culpable? En base al Dios cristiano, yo creo que, pucha, sí, sería culpable, pero me perdonaría. ¿Tú piensas que existe vida después de la muerte? Yo sí creo que existe un Dios, alguien que va más allá de lo que nosotros entendemos y que pueden explicar ciertas cosas, ¿no? Entonces, una de esas cosas es la vida después de la muerte. Bueno, tú dices que crees en Dios. ¿Qué Dios es ese? Yo creo que existe un Dios que va más allá de la religión, o sea, un solo ser, que en realidad somos todos. Dentro de todos somos como que ciertos núcleos, ciertas partes de una red enorme que cubre todo el universo, el cosmos, ¿no? Cuando dices que todos somos parte de él, ¿qué es entonces Dios para ti? ¿Es una fuerza o algo así? Exacto. Dios es algo que principalmente no se puede determinar, no se puede describir como tal, ¿no? Es como decir, no sé, pues, existe el vacío. ¿Qué es el vacío? Te quedas ahí, pero ¿qué es el vacío? No puede, la falta de algo de repente, algunos dirían, ¿no? Como diría Einstein, creo. ¿Tú crees que Dios es un ser moral o no? No, ese sí es el tema. La moralidad es algo netamente humano. Entonces, Dios, como tal, es un ente que está más allá de eso, pero hermano. Más allá de las civilizaciones, más allá de la humanidad. Si tú quieres cuestionar la moralidad de él, tal vez pueda tener, por último. Pero como bien dice en la Biblia, aunque no soy tan seguidor de ellos, las razones de Dios son desconocidas. La razón de Dios es desconocida. O sea, al final nadie sabe por qué Dios opera de tal manera. Es misterioso. Tú tienes una conciencia, ¿verdad? Correcto. Sí, sí. Ahora, esa conciencia es interna. Tú sabes definir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Claro, tengo ese entendimiento de, para mí, de acuerdo a mis principios y valores, ¿no? Que es básicamente de lo que me han educado. Y también, quieras o no, hermano, estamos influenciados en el sistema que crecemos, ¿no? En ese caso, el sistema jurídico peruano. Vayamos a un punto más profundo, ¿no? Tú dirías, por ejemplo, que un violador o alguien que viola a otra persona, ¿eso es algo objetivamente malo o es algo subjetivo? Que para otra sociedad estaría bien hacerlo. ¿O tú crees que realmente es malo? Esa es la vaina, pues, por ejemplo, ¿no? Porque sabes que eso cambia todo. Porque si una sociedad dice que hacer eso, por ejemplo, es algo bueno, o si vamos a la sociedad nazi, por ejemplo, donde el Estado promovía inclusive el homicidio o el genocidio, ¿no? De personas que eran los judíos, entonces te das cuenta que realmente la sociedad no puede ser ese ente que determina el bien y el mal, porque literalmente la historia nos muestra lo contrario. Yo concuerdo contigo en ese aspecto. Yo considero que sí, cada persona tiene sus principios y valores intrínsecos y cada persona puede tomar su posición también respecto a ello, pero hay cosas que netamente, objetivamente, para un ser humano creo que se estaría mal, como es asesinar a otra persona de repente o abusar de su poder, pero quieras o no, ¿Te das cuenta que cuando dices eso, estás yendo por encima de la sociedad? Porque estás diciendo, ¿sabes qué? El asesinar a otra persona es algo intrínsecamente malo. Eso es superior a lo que quería la sociedad. Imagínate que aquí estamos en Perú, mañana la sociedad dice, matar está permitido. O ¿sabes qué? El matrimonio con niños está permitido. De un momento a otro, tú no dirías, ah, ok, la sociedad lo permite, ellos definen lo bueno y lo malo, entonces esto ya no está mal. Principios, o sea, en la forma en la que yo me he desarrollado y he crecido básicamente, por eso. Pero te pongo en otra posición, ¿no? Hace tiempo también se consideraba que era ilegal y era reprimido por todo el mundo el matrimonio entre homosexuales y ya se está dando. Quieras o no, la historia sigue cambiando y tal vez las generaciones y su percepción de las generaciones también cambia con el pasar del tiempo. ¿Tú crees que eso estaría bien o está mal? Depende de qué son esos principios objetivos, ¿no? No subjetivos. Porque si estamos hablando de algo, a mí me gusta este color, a ti te gusta otro color, o me gusta el chocolate, o te gusta, no sé, otro dulce, eso no tiene realmente una importancia. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? El asesinato es permitido y es bueno y eso está promovido, eso está yendo en contra de lo que tú y yo creemos, de repente hasta intrínsecamente, y es que el ser humano tiene un valor y por lo tanto asesinar a otra persona es objetivamente malo. Ahora yo te pregunto a ti, Luis, ¿tú te consideras una buena persona? Trato de serlo dentro de lo posible. En una escala del 1 al 10, ¿dónde estás? Siendo 1 lo peor que puede haber y 10 la perfección. ¿En dónde estás tú, Luis? 7 tal vez, ¿no? Yo trato de ser optimista conmigo mismo, porque sé que tengo errores, pero de que no me dejo caer por esos errores. Cuando dices un 7, lo que estás diciendo, ¿no? Aunque de repente no lo hayas dicho directamente, es que sí te consideras una buena persona. Pero ¿qué te parece si eso lo ponemos un poco a prueba, ¿no? ¿Cómo así? Tú dices que eres una buena persona a un nivel de 7, ¿no?
Pero ¿cuántas mentiras has dicho a lo largo de tu vida, Luis? Por ejemplo, por eso, pues ya ves, cuántas, infinitas. ¿Cómo llamarías a alguien que ha dicho infinitas mentiras? Uno cuando trata de mejorar, hace catarsis de sí mismo, a veces se enfrenta al espejo y se habla, se dice ciertas cosas. Yo mismo me he rememorizado cosas que no me hubiera gustado decirle de repente a mis padres, a mis familiares, a amigos. Entonces, yo creo que sumándole las mentiras, son naturales también del ser humano. Por su mismo afán de hacer las cosas bien para él mismo, termina dañando a otros. Pero cuando hablamos de que es algo natural del ser humano, el ser humano naturalmente busca su propio beneficio. Pero tú y yo no diríamos que eso es lo correcto en la mayoría de los casos, inclusive. Al contrario, nosotros procuramos o enseñamos, si tú tuvieras hijos o no, a hacer exactamente lo contrario, a no buscar simplemente una perspectiva egoísta, sino también pensar en el otro. Mira, si tú y yo hemos mentido, eso nos haría mentiroso. Tampoco no podríamos darle tantas vueltas al asunto. Podrías categorizarlo, podrías darle vueltas, pero al final, cuando hablamos de algo objetivo, los hechos no le importan los sentimientos, ¿no? Es lo que es. ¿Tú a lo largo de tu vida en algún momento has tomado algo de otra persona, algo que no te pertenece? Bueno, yo creo que involuntariamente no cuenta. O sea, que de la nada, no sé, pues estás con un amigo, no sé, fumando, pues si te llevas un encendedor, no, cosas así random, pues, ¿entiendes? Cosas involuntarias. Pero No me refiero a que te equivoques, robar, jamás. ni aunque sea algo muy pequeño. Hermano, yo conozco gente, o sea, en mi entorno, he tenido conocidos que también me dicen lo mismo. Aunque sea muy pequeño, me voy a Tambo y me jalo un chocolatito, ¿no? Se vuelve rutinario. Se te hace seguido. Eso es lo que te hace una mala persona. Saber de que estás incurriendo en un error, pero como es su beneficio, tú quieres seguir ahí. Eso es lo que yo considero que te hace mala persona. Pero por ejemplo, cuando uno miente por su propio beneficio. Entonces, según ese criterio que acabas de aplicar al otro, también te haría mala persona, ¿verdad? Y también si ocasionas daño a los demás, un daño que verdaderamente tú sabes que estás causando, pero que no te importa. Te hago una pregunta más. De repente solo has escuchado. Jesús dijo que si tú has visto una mujer y la has deseado en tu corazón, ya has cometido adulterio con esa mujer en tu corazón. ¿Alguna vez has hecho eso? Hermano, ¿cuántas veces? Mira, yo no te estoy juzgando, Luis, ¿no? Mira, yo no te estoy juzgando, más bien aprecio tu sinceridad. Pero ¿sabes a lo que iba, no? ¿Por qué te hacía esas preguntas? Porque bajo nuestra propia opinión podríamos decir de nosotros mismos que somos buenas personas. Pero cuando vamos a un estándar fuera de nuestra propia opinión, ese estándar nos puede decir algo diferente. O de repente nos podemos dar cuenta que no somos tan buenos como creíamos. Porque bajo ese estándar seríamos mentirosos, ladrones y adúlteros en el corazón. Mira, cuando yo te hablaba de la conciencia, eso significa que tú y yo somos seres morales. No somos como un perro y un gato que se llaman por instinto, sino que a nosotros nos importa la justicia. Cuando vemos algo malo, decimos, eso es algo injusto. Inclusive tú mismo lo has dicho. Dices, cuando una persona le hace daño a otra, eso lo podría ser una mala persona. Entonces yo te pregunto, ¿no? Si es que no viene de la sociedad, porque ya hemos hablado de eso, ¿de dónde viene? Esa es la pregunta. Tú me has dicho que para ti Dios no es un ser moral, pero eso no tiene sentido con tu experiencia y la mía, porque si estamos hablando de un Dios creador, que lo es, eso significa que el que nos ha dado moralidad y un sentido de lo bueno y lo malo, también tiene que tenerlo, porque no podría darnos algo que Él mismo no tiene. Y eso significaría que tú y yo tenemos un conocimiento especial que no lo tiene un perro y un gato. ¿Tú crees que el conocimiento conlleva una responsabilidad? Definitivamente. Dios también lo cree, y es por eso que tú teniendo ese conocimiento y yo, eso significa que nos tendría que pedir una rendición de cuentas. ¿Te das cuenta? Porque ese conocimiento que te da, si conlleva una responsabilidad, entonces tienes que ser responsable a alguien, y ese alguien, en última instancia, sería Dios. Esas preguntas que te hice, no sé si te diste cuenta, pero en realidad son 3 de los 10 mandamientos. Si Dios te juzgara en base a esos 3 de 10 mandamientos de los que tú me diste una respuesta, ¿serías inocente o culpable? En base al Dios cristiano, yo creo que, pucha, sí, sería culpable, pero me perdonaría. Dios, al final, si tú te arrepientes de tus pecados, y yo me he arrepentido de mis pecados, y seguro que si me lo encuentro cara a cara cuando ya esté muerto, también me voy a arrepentir. Pero yo lo que creo, o sea, lo que firmemente yo creo, es que Dios no es intervencionista. Dios te da la libertad de tú poder operar como desees, pero justamente dentro de esa libertad está tu responsabilidad. Luis, imagínate que tú has cometido un crimen aquí en Lima. Te capturan, te llevan a un juzgado, hay un juez delante tuyo, hay evidencia en tu contra. Tú lo ves al juez y le dices, ¿sabe qué, juez? No puedo negarlo, he cometido estos crímenes, son crímenes graves. Pero ¿sabe qué, juez? Soy buena persona. ¿Sabe qué, juez? Yo también he hecho muchas cosas buenas en mi vida. ¿Qué te diría el juez, Luis? Para adentro. Te diría, ¿de qué estás hablando? Yo no te voy a juzgar en base a las cosas buenas que has hecho.
yo te voy a juzgar en base a los crímenes que has cometido. Y ese mismo criterio tú se lo estás aplicando a Dios, que así como no funcionaría en un juzgado humano, menos aún funcionaría en un juzgado divino. La evidencia que tiene el juez para condenarte es muy limitada, pero la evidencia que tiene Dios para condenar en base a nuestras malas acciones es tan grande que tendríamos páginas de cosas que van en nuestra contra. Entonces, a eso es a lo que yo iba. Ahora, vayamos a tu otra respuesta. Nuevamente, tú estás delante de un juez, pero ahora vas a cambiar la estrategia. Ya no le vas a decir que eres buena persona, sino delante del juez, habiendo cometido crímenes, le dices, ¿sabes qué, juez? Perdóneme. ¿Eso haría que el juez te deje libre habiendo cometido crímenes graves? O sea, un ser humano no, definitivamente. Sí, efectivamente, pero de la misma forma es Dios. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque si un juez dejara libre a un criminal, ¿tú qué dirías de ese juez? ¿Dirías qué juez tan amoroso o dirías es un juez corrupto? No, que es un juez corrupto. Efectivamente, pero lo que tú estás aplicando, diciendo que Dios sí te perdonaría aún habiendo hecho cosas malas, lo que estás diciendo en otras palabras es que Dios sí sería un juez corrupto, y Él no lo es. Mira, mentir, robar, pecar con el pensamiento es el pan de cada día del 99.9% de las personas, por no decir todos. La sociedad nunca te va a decir, oye, eso es algo grave. Al contrario, todos lo hacen. Pero ¿qué pasa si Dios pensara diferente? Mira, en Apocalipsis 21:8 dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Los mentirosos. Y en 1 Corintios 6 dice, no se deje engañar, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Eso significa que ni tú ni yo llegamos al estándar, brother. Y que esas cosas que tú y yo hemos cometido son tan graves que le puedes cambiar a la palabra pecado, puedes ponerle delito o crimen, ¿verdad? Claro, crimen, delito, lo que sea. Entonces, ahí cambia un poco la situación, porque ahora te das cuenta que ese ejemplo que te di del juzgado ahora tiene mucho más sentido, porque no estamos hablando de algo etéreo, algo que no podemos palpar, como es de repente un pecado en nuestra mente, sino estamos hablando de un crimen, de un delito. Yo te hago esta pregunta. ¿Qué hizo Dios para que tú y yo, a pesar de haber roto los mandamientos, a pesar de haber cometido muchísimos delitos, no tengamos que ir al infierno? Claro, o sea, sacrificó por nuestro pecado. Mira, yo te lo voy a decir de una forma que nunca antes he escuchado, Luis. Prepárate para esto, ¿ok? Mira, esos 10 mandamientos de los que hablábamos se llaman la ley moral de Dios. Tú y yo le hemos roto. Ante los ojos de Dios no somos buenas personas, seríamos criminales. La Biblia dice que el ser humano está en enemistad con Dios, es enemigo de Dios, porque hace todo lo que Dios odia. ¿Tú te imaginas tener una relación con alguien haciendo todo lo que esa persona odia? No. No, pues no sería posible. Pero eso es lo que hace el pecado. El pecado es lo que Dios odia y por lo tanto el pecado nos separa de Dios, no permite que podamos tener una relación con Él. La Biblia dice que hay un día el juicio, Luis, donde Dios va a juzgar del más pequeño hasta el más grande a los ojos de este mundo. Imagínate tú estando ahí, ¿ok? Tú estás delante de Dios, un Dios incorruptible, un juez justo, y se presenta tu caso. Él conoce tus pensamientos, tus deseos, tus secretos. ¿Cómo puedes salir de esa situación? ¿Siquiera hay salida? ¿Qué crees? Yo creo que una persona es consciente, como tú dices al inicio, ¿no? Imagínate que estás muerto y que estás frente a Dios. Por más de que tú quieras mentirle, sabes que no le vas a mentir, y tú mismo eres consciente de todas las cosas que has hecho. ¿Tú qué harías ahí? Acá viene las buenas noticias. Y son buenas noticias porque primero te he planteado un escenario que es terrible. Somos criminales, estamos condenados. Entonces Dios es justo y por lo tanto tiene que castigar lo malo. Pero al mismo tiempo Dios te ama y quiere extenderte su misericordia. ¿Cómo Dios puede resolver eso? ¿Cómo puede Dios no ir en contra de su naturaleza, que es de justicia al 100%, pero al mismo tiempo, cómo puede extender su misericordia? Y esto es lo que pasa. En ese juzgado donde estás tú y Dios, alguien se levanta y dice, Luis es culpable, pero yo voy a pagar su fianza, yo voy a pagar su multa. De manera que Luis pueda salir libre, aún siendo culpable, porque yo voy a saldar su deuda, yo voy a tomar su lugar. ¿Quién crees que fue esa persona? Jesús. Sí, efectivamente. ¿Tú te acuerdas cuáles fueron sus últimas palabras de Jesús en la cruz? No recuerdo ahorita. Sus últimas palabras fueron consumado es, y eso significa, literalmente, la deuda está pagada. Eso fue lo que Jesús dijo en la cruz antes de morir, pagando tu deuda y la mía. Él es la persona en ese juzgado que es el sacrificio sustitutorio. Él es la persona que resuelve el rompecabezas, el que resuelve el problema, el que recibe la ira de Dios, su justicia, el que paga una condena que para ti y para mí significaría una prisión eterna. Él es el que recibe todo eso para que tú y yo, a través de él, podamos recibir la misericordia de Dios, para que Dios no vaya en contra de su justicia, porque Jesús lo pagó y al mismo tiempo se abre el camino para que te extienda su misericordia. Y es por eso que Jesús dijo algo interesante, de repente alguna vez lo has escuchado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
si no es por mí. Y es justamente por eso, porque Él es el que abre el camino, Él es el que soluciona ese problema y Él es el que permite que tú y yo, a pesar de no ser perfectos el día de hoy, Él es el que abre el camino para que yo pueda tener una relación y tú también. ¿Eso te hace sentido? Yo creo que alivia, de todas formas. Si me hace sentido lógico, eso, no, obviamente no, porque ¿Por qué no te hace sentido? sentido lógico, porque sinceramente dentro de nuestra lógica humana no es algo que pueda ser real. ¿Por No qué? estamos hablando de cosas de Dios. Pero ¿qué es lo que no te hace lógica, no? ¿Qué es lo que dices que no puedes llegar a comprenderlo? Si lo puedes expresar. O sea, sí lo puedo comprender, o sea, ya. Dios se sacrificó en vida para que nosotros en muerte no tengamos que pagar el castigo eterno. Y eso está bien, o sea, yo creo que es algo que Dios ha mostrado como señal de humildad, de también, ¿cómo se dice? Tolerancia. Amor, exacto. Más que todo amor. Mira, pero la Biblia dice que si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe y confianza en Jesús, tienes la promesa del Dios que no puede mentir, el Dios de la Biblia, que Él perdona todos tus pecados en un instante y te da ese regalo inmerecido de la vida eterna. Entonces, lo que es salvarse viene a través de la fe, no a través de ser buena persona, y a través de la fe en Jesús, el que vivió la vida perfecta, la vida que tú y yo no hemos vivido, y murió la muerte que tú y yo merecíamos. Y es por eso que su sacrificio puede cubrir nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y no solo el tuyo y el mío, sino el de todos, y es porque Él era el sacrificio perfecto. Realmente su muerte no debió haber ocurrido, pero Él voluntariamente murió por ti y por mí. Inclusive la Biblia dice que Jesús, no estimando ser como Dios, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el mensaje de la Biblia, brother, y lo que yo te he dicho, en última instancia es un mensaje de amor, de redención. Él vino a morir no por sus amigos, sino por sus enemigos. Lo que te digo en realidad es para que te des cuenta que hay cierta urgencia, brother. Hoy día tú y yo podríamos irnos y quién sabe si todavía tendremos vida. Por eso yo te pregunto, ¿cuándo tú vas a poner tu fe y confianza en Jesús? Tal vez tarde o temprano vuelva a la iglesia, yo, quién sabe, o no sé, siga otra religión. Lo que yo te estoy diciendo es que si tú te arrepientes de tus pecados, pones tu fe y confianza en Jesús, Él es el que te redime, Él es el que te limpia, brother. Como si cuando tú vas a la ducha, ¿cómo vas? ¿Vas limpio o vas sucio? No, voy sucio. Efectivamente. Si tú piensas que en algún momento te vas a limpiar a ti mismo, y bueno, ya, por si acaso, ¿no? No vaya a ser que esto sea verdad, voy a acercarme a Dios y voy a decir que creo en Él, no funciona así. Sería como si pensaras que tú puedes engañar a Dios. Y por eso yo te digo lo que dice la Biblia, brother, y con esto quiero ir cerrando. La Biblia dice, brother, que tú vayas a tu cuarto, cierras la puerta y que busques a tu Dios que está en lo secreto, donde nadie te va a decir y va a criticarte o de repente pensar diferente de ti. En ese lugar, si tú vienes con un corazón humilde y hablas con Dios como si estuvieras hablando con una persona, en el sentido en que le puedes ser tan sincero a Dios como decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo tengo esta idea de ti. Ni siquiera sé si existes, no sé si lo que me ha dicho esta persona es cierto, tengo dudas de todo, pero ¿sabes qué, Dios? Si existes, realmente quiero saberlo. Y si es verdad lo que dice la Biblia, entonces yo quiero saberlo, porque no quiero ir engañado. Y la Biblia dice, brother, en el libro de Jeremías, que si tú buscas a Dios de todo tu corazón, lo vas a encontrar. Tú puede que no lo estés buscando, pero Dios sí te está buscando a ti, Luis, por eso estamos hablando hoy día. Puede que tú, Luis, digas, oye, qué cosa tan random me ha pasado hoy día, ¿no? Pero también puedes verlo como Dios tomando la iniciativa porque te ama. Hay dos caras de la moneda y yo te animo, brother, a que hagas eso en lo personal, porque la Biblia dice que si tú buscas a Dios vas a encontrar la verdad y la verdad te hará libre, bro.